Hola, hola, hola. ¿Ahí mejor? Hola, hola. Debería resetear a mi modem, porque es posible que sea de acá también. Ah, ok. ¿Ahí está mejor, mi hermano? Sí, 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 sí. Ya mismo se conecta y ahí ya. Ah, Estoy con perfecto. datos ahorita. Excelente. Ah, Ah, pues sí, mi ya. hermano. Entonces, ya la vez pasada me comentabas que tenías, por como todo católico, yo creo que tienen también sus diferencias doctrinales. Es decir, una perspectiva personal que en ciertos asuntos puede llegar a decir, esto no me cuadra, esto no me suena muy correcto. ¿Tienes alguna doctrina que digas no me siento muy de acuerdo con ella? Y bueno, o sea, ahorita yo no me tengo como para decirte en esto no estoy de acuerdo. O sea, tendríamos que, tendrías que decirme, por ejemplo, darme tal vez decir, ¿qué te parece esto? ¿O qué opinas de esto? De ciertas cosas para darte mi punto de vista. Y como te digo, o sea, lastimosamente ahorita no tengo la Biblia a la mano para poder no puedo entrar a lo que es la Biblia, tampoco tengo mucho tiempo. Ujú. Pero, o sea, hay aspectos en los que yo te puedo decir, sí, o sea, hay unas cosas que no me cuadran tal vez, pero así me das algunas cosas, con gusto te podría decir qué es lo que no quiero o qué opino de tal circunstancia, ¿verdad? Ujú. Por ejemplo, ya es que platicamos la vez pasada con respecto al uso de imágenes, yo te decía incluso, yo he afirmado y afirmaré que la escritura habla de imágenes y sí, las podían fabricar, incluso estuvieron en el tabernáculo, perdón, en el templo de Jerusalén, en el templo de Salomón, etcétera, en el arca de la alianza, etcétera. O sea que el problema no era hacer necesariamente imágenes. Sin embargo, hay pasajes que muestran que hay ciertas imágenes, como el caso de la serpiente que construyó Moisés en un asta, una serpiente de bronce, que finalmente fue usada ya con... El problema fue el uso que le dieron a esta imagen. Ujú, Entonces, la ujú. conclusión es que no todas las imágenes eh, son ídolos, y entonces yo te decía, no todos los ídolos son dioses. Por, de ahí poníamos el ejemplo del dinero, que no es una imagen, pero que puede ser un ídolo, un vehículo puede ser un ídolo, tu trabajo puede ser un ídolo, y no necesariamente es una imagen. Pero, volviendo al uso de las imágenes, el uso creo que es el problema, ¿no? ¿No lo considerarías así? Bueno, o sea, vamos a centrarnos solo en el, bueno, estamos de acuerdo que todo lo que puede, fuera de lo que es imágenes, puede estar, puede ser un ídolo, obviamente dinero, carros, etcétera. Sí. Eso estamos de acuerdo, o sea, eso estamos de acuerdo. Si es que nosotros ponemos cualquier cosa fuera de lo que no es Dios o es idolatría, ¿verdad? Si no la ponemos a Dios primero, cualquier cosa es idolatría. El dinero, los carros, la fama, un hombre, un equipo de fútbol, etcétera, etcétera, ¿no? Así es. Pero dentro de lo que es imágenes, dentro de lo que es imágenes, entonces, yo considero que una imagen es Dios, esa imagen es Dios. No digo que una imagen representa a Dios, sino una imagen es Dios, estoy cayendo en la idolatría. Si creo que esa imagen me hace el milagro, estoy cayendo en la idolatría, etcétera, ¿no? Entonces así es como se cae en la idolatría, siempre y cuando uno no esté formado y no esté como para defender eso. Entonces, para un católico formado, para un católico que haya estudiado la Biblia, sepa de Biblia y haya estudiado un poco y formado, repito, pues sabe que la imagen no es, o sea, en sí no es, él no es el Dios, sino simplemente es una imagen representativa, como yo puedo tener una imagen representativa de mi hijo, de mi sobrino, de mi padre, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente con esa imagen, yo tengo una imagen de mi mamá aquí, y yo le puedo decir, chuta, mami, qué linda que eres, qué bella, que Dios te bendiga. Entonces, no le estoy diciendo a la imagen, o sea, no le estoy diciendo a ella directamente, sino le estoy diciendo a mi madre, o sea, estoy hablando con una imagen, pero sé que a quien está dirigido es a mi madre.
a mi madre. Entonces, es un ejemplo para que más o menos ir diferenciando o tener una imagen de la Virgen María, de un santo, etcétera, y decir, ayúdame en tal cosa, en esta situación, o mi madre está pasando por esto, ayúdame, intercede. Entonces, esta imagen simplemente es algo representativo, es como una fotografía. Yo estoy pidiéndole a que esa persona con lo que fue, sé que tengo mi destino, lógicamente no vamos a cumplir, pero yo sé que esa imagen puede interceder. Entonces, estoy diciendo a ella que interceda. Entonces, no estoy considerando que es un Dios en sí. No estoy diciendo que esa imagen va a pasar el milagro. No sé si me estoy explicando correctamente. Am, bueno, logré entender que sí la imagen, o sea, ¿tú crees que sí la imagen puede interceder por ti? ¿Entendí mal? No, no. Yo creo que no nos da lo mismo. No la imagen en sí, no la imagen en sí, sino una imagen, un retrato, digamos, que no representa, pues te puse el ejemplo, no sé si es que me escuchaste, Sí. una imagen que represente a alguien. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de la Virgen María. Vamos a tomar un ejemplo muy puntual, a la Virgen María. Tengo una imagen de la Virgen María. Yo pienso que la imagen o esa estatuilla o lo que sea es la que me hace el milagro. Estamos, ¿no? Si Ah, está conformado no que esa estatuilla, esa imagen es la que hace el milagro. No, eso no es. Sino simplemente estoy diciéndole, mediante esa imagen que yo sé que es como que yo creo que fue la madre de Jesús, creo que está en el cielo, entonces ella puede interceder. No sé si me estoy explicando correctamente. ok, ya, sí, ya. Entendí el punto. Y ya sería un tema diferente la intercesión al uso de la imagen. Eh, este, Ajá, el- ajá. el- y yo insistiría en el uso que le dan a la... Vaya, porque en la religiosidad popular que se observa en cualquier parroquia de por aquí, y es que sale a pasear la imagen de la Virgen, pero para ellos, ellos dicen que viene la Virgen, o sea, como si la imagen fuera la persona misma, aparte del culto que le dan. O sea, yo puedes ver en los libros, incluso hasta los testigos de Jehová acérrimos, de enemigos del catolicismo, puedes ver en sus libros imágenes. Incluso en la antigüedad se usaban imágenes de manera, ¿cómo se llama? Didáctica para enseñar, lo cual no es incorrecto. Mm. El problema en el cual yo insisto, aun cuando yo era católico, a mí me enfermaba ver que la gente tenía un concepto bastante erróneo con respecto a las imágenes, de manera que le daban culto a la imagen. Y creo que para mí, Ujú. ese es el problema. El culto que se le da a la imagen, las creencias que se le da a la imagen, ya no hablemos del escapulario, ¿no? Por ejemplo, o de otras sacramentales, como le llaman. Es Entonces, que, es que, o sea, claro, o sea, por ejemplo, bueno, o sea, ese es otro tema, ¿no? Y justamente es una pregunta que era para ti. O sea, si tú me dices, yo fui católico, entonces tal vez es una pregunta dura la que te voy a hacer, adelante, pero adelante. es bastante necesaria. Tú cuando eras católico, no sé, hace cuánto tiempo tú fuiste o por cuánto tiempo fuiste católico, pero no sé si es que ese es el problema de un católico. Entonces, tú te formaste, tú supiste exactamente las cosas, averiguaste de tu fe, fortaleciste tu fe y aún así decidiste salir de la iglesia. Así es. Eh, yo era asiduo a misa, pero yo iba a misa diario. Cuando me empecé a acercar más al Señor fue en el año 2000 y empecé a conocer obviamente mi religión, en ese entonces el catolicismo. Entonces aprendí sobre el catecismo de la Iglesia Católica, sobre el magisterio, un par de obras católicas, etcétera, y obviamente estudiar la escritura. Llega un momento donde uno empieza a cuestionar estas la doctrina y los quehaceres de la iglesia.
si realmente es así. Y finalmente el que estudia, te voy a poner un ejemplo a manera, prácticamente ya para concluir, a manera de analogía. El testigo de Jehová que quiere nutrirse más de su fe en los testigos de Jehová y la Watchtower, generalmente va a recurrir a la literatura de los testigos de Jehová. Y va a recurrir a los libros de los testigos de Jehová. Y no va a salir de ahí. Lo único que va a lograr es meterse más y más y más a su religión. Pero nunca lo va a ver de una manera crítica. Porque de hecho, la misma literatura le ordena que no sea crítico. Que no use su cerebro. Porque para eso el cuerpo gobernante los lidera. Entonces no tienen opción. Entonces creo que sí es necesario salirse un poquito de la... si uno quiere ser un poco más objetivo, tiene uno que salirse de las explicaciones dentro del catolicismo. No sé si estás de acuerdo con ello. Quizás no. Lo que pasa aquí, por ejemplo, yo te preguntaba eso, porque hay mucha gente que si yo fui católico, yo fui de la secta romana. No, me salí porque mil cosas, o sea, no te imaginas cómo van escupiendo todo, ¿no? Entonces, si me entiendes, está bien que tú cuestiones, puedes cuestionar muchas cosas, pero asimismo tienes que formarte y tú dices, a ver, ok, yo tengo cuestiones y por qué se da culto a las imágenes. Entonces tú dices, ok, si estoy cuestionando eso, yo tengo que formarme y decir, a ver, muy bien, yo me formo primero y veo que es una imagen. ¿Y cómo le estoy dando culto? ¿Y qué estoy haciendo? ¿Y qué estoy haciendo correcto y qué no estoy correcto? Y me formo primero para luego corregir al resto. Entonces, por ese lado se debería empezar. Entonces tú tienes cuestiones, no sé en qué puntos, porque eso ya, como te digo, es alargarse y me encantaría conversar como estamos conversando, pero más adelante ya tengo que salir. No te preocupes. Pero esas cuestiones de cuestionar está bien. O sea, nadie puede estar cerrado a algo, pero si yo tengo esas cuestiones, yo digo, ok, yo digo, yo me he pasado, o sea, digo, a ver, ok, muy bien, estoy esta cuestión, por A o B sin motivos, pero yo busco y decir, a ver, vamos a encontrar a ver por qué se tiene eso, por qué se dice eso, vamos a ver si es bíblico, si no es bíblico. No, Okay. sí, un testigo de Jehová, porque bueno, eso es hablar de otras cosas, y de dónde se denominaron, y de dónde salieron, etcétera, etcétera. Existe una iglesia, incluso los años de existencia, como te digo, es otro tema muy largo, es para conversar toda la tarde. Pero si uno tiene, como te digo, la decir, ok, muy bien, a ver, vamos a hablar de tu iglesia, vamos a hablar de dónde inició, de dónde rascó, vamos a ver por qué tú te cambiaste acá, o sea, por qué cuestionabas tú, y qué encuentras aquí, o sea, qué no encontrabas en la iglesia católica y qué encuentras ahora en tu nueva iglesia. O sea, vamos encontrando así, o sea, vamos encontrando una sí, yo sí te cuestiono esto, pero esto, y papá, y vamos entablar un diálogo que sería interesante. Okay. Ver hasta un punto, ¿no? Y llegar, ok, sí, o sea, en realidad, o sea, sí te cuestiono esto, pero debería ser asado, no debería ser claro. Okay. Yo también me encantaría conocer tu iglesia, más o menos, cuál es la doctrina y por qué es diferente a la nuestra, pero no, va a ser interesante. Claro. Y un poco para puntualizar, no hay tiempo, pero solamente lo dejo en el tintero. Hubo cristianos que se opusieron al uso de las imágenes y que crees no eran protestantes. Eso sería muy bueno. Hay testimonios escritos de cristianos que se opusieron al culto que se le daba a las imágenes. Entonces, esto da para mucho y me gustaría citártelos, pero en otra ocasión, ¿qué te parece? Sí, por supuesto. Solo como dato. Eso te digo, o sea, por eso te digo, o sea, pueden decir ellos, no, es que yo no, ¿cómo te lo explico? Es decir, no quiero utilizar las imágenes, estoy en contra de las imágenes, pero aquí la cuestión es, bueno, o sea, no utilizas tus imágenes, entonces, ¿qué hacemos? O sea, aquí tenemos una cabeza de iglesia, que yo creo que es lo correcto, ¿okay? Entonces, perdón, ¿quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién dijiste que es la cabeza?
No, estoy hablando no estoy diciendo quién es cabeza de iglesia. No, o sea, refiriéndome al Papa. Entonces, ¿quién guía el rebaño? Entonces, dejémoslo así para no entrar en lo que tal vez erróneamente dije. Entonces, si es que empezamos a cuestionar a él y empezamos a decir, o sea, es que no estoy de acuerdo por esto, no estoy de acuerdo en mi imágenes, no estoy usando, ya es porque está entrando un bichito a la cabeza y dices, no, o sea, ya algo está mal ya. Eso No mismo, porque me estoy cerrando a mí. eso mismo Entonces, le dicen a los testigos de Jehová. Desafortunadamente, algo por eso, parecido. eso digo. Entonces, eso te digo. Entonces, por eso no te digo, no quiero ofenderte, no quiero No, no te preocupes. para nada. La idea no estamos dialogando. Entonces, Yo, por ejemplo, pero si es que tú empiezas a cuestionar algo, por ejemplo, en los testigos de Jehová, si tú empiezas a cuestionar, puto, ya sé, falta poco para que te queden en vivo y te voten del Salón del Reino. Entonces, es así. exactamente, O sea, aquí te votan del Salón exactamente, del Reino si tú cuestionas. Entonces, exactamente. acá si tú cuestionas, tú dices, ok, ¿sabe qué? Yo no estoy de acuerdo por esto. Si tú no estás de acuerdo, ok, o sea, listo, o sea, no hay problema, o sea, tú estás de acuerdo, ok, o sea, tú puedes encontrar a alguien en donde estés de acuerdo, pero Iglesia está de acuerdo con no tengo imágenes, ok, no estoy de acuerdo en las imágenes, yo te digo, estoy poniendo un ejemplo, yo no estoy de acuerdo con las imágenes, pues, donde no hay imágenes, ¿a dónde me voy? O sea, ¿a dónde me voy? Aquí Iglesia. Si no quiero las imágenes, ¿a dónde me voy? A donde se le dé a Dios y no tengo una imagen, de acuerdo. O sea, no te estoy diciendo que tengas imágenes. Si no quieres tener imágenes, o sea, es tu punto de vista, pero yo te voy a decir por qué. Tenemos imágenes. Y tú no quieres tener, gracias. Pero Sí, ya, o sea, no quiero tener imágenes, me pongo las imágenes, ya es otra cuestión. No sé si es que me estoy explicando correctamente. sí, yo cuestionaba, incluso yo te lo hacía ver, que el problema es el culto que se le da a la imagen. Sí, sí, No sí, sí, eso necesariamente te digo, o sea, el muñequito de yeso o lo que sea, bueno, es una representación, ok. Eh, el problema es el culto. Es una parte que a las personas católicas, pues yo no los ataco, como has podido ver, entonces, pero sí, intento que lo comiencen un poco a razonar. El problema es el culto. por eso, entonces ya, ok, yo te digo, o sea, ahí en cambio te digo, o sea, ¿cómo entiendes tú el culto? O sea, ¿qué entiendes tú por culto? ¿Sí me entiendes? Porque ahí ya entrando en el culto ya estamos hablando de que es un culto de adoración. Entonces, quiero adoración. Ok, se puede adorar a una persona, es lo que yo te comentaba la vez pasada. Se Por puede, eso, y es lo que yo te decía la anterior vez. no, Por ejemplo, verás, no necesitas, no si tú, necesitas por ser una ejemplo, imagen para adorar. o sea, eso te digo, o sea, tú puedes tener la imagen, pero si tú no crees que esa imagen es Dios, no hay problema. No, es Ahora, que tú aunque no crees que sea esa Dios, imagen es Dios. no, hay algo que no me has comprendido tal, quizás. Por ejemplo, en la luz del mundo adoran, literalmente adoran al líder, Nazón. En este Ya, caso, Nazón. exacto. Es una Pero persona es que, y le adoran. ujú, ujú. Es un culto que hasta acá se oyen los gritos de alabanza y de adoración a este varón. ¿Este varón es Dios? No, pero porque, pero le adoran. Y si le adoran, es idolatría. Si, Exacto. si alguien Esa es una adora, cosa. ajá, le da un culto a su cuerpo, estamos hablando que es un idólatra. ¿Me estoy explicando? No necesita creer que él es Dios. Es una actitud Ujú. ultra reverente a algo, lo que sea. No sé si me estoy explicando. Independientemente de las imágenes, ahora conceptualizándolo en las imágenes, es exactamente eso. No necesitan creer que es Dios, sino el culto que se le da al Por eso objeto. te digo, entonces, verás, lo que pasa es que no sé si es que hay, hay grado de cómo tú le das culto a las imágenes y cómo tú, o sea, por ejemplo, si tú dices, si crees que es Dios ya, no le va a dudar que a este Joaquín es, ¿no? Joaquín, Nazón ¿cómo es? Joaquín. Ya, ok, si es que creen que es Dios, pues lo digo, no estamos discutiendo eso. Okay. Si es que tú vas y un católico le dices, a ver, muy bien, hacer la imagen te hace el milagro, o mediante la imagen intercede para quitar el milagro.
Nada más, sí. Si él te dice, la imagen me hace milagro, chao, perdido. Fuera. Idolatría. Entonces, si tú dices el culto, ok, muy bien, ahora vamos dándole culto. O estoy arrodillado, eso es, eso es adorar. No, se puede adorar Estoy hasta de besando pie. una imagen, estoy adorando. No puedes ir al gimnasio Entonces, y adorarte mientras estás haciendo ejercicio. Es que no tiene que ver con una postura, sino algo que está en el corazón. por eso, ese es el punto. Entonces, por ejemplo, te digo esto porque tú dices, no, o sea, es que no, es que se arrodillan ante las imágenes, le besan a las No, imágenes, yo, le yo no he prenden. dicho. El No, 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 es no, te estoy muchas dando ejemplos. formas. Entonces te estoy diciendo, sí, sin alusiones personales, sin alusiones personales. Ajá, ajá. Estoy diciendo lo que dice. Entonces, ¿sí me entiendes? Entonces, por Bueno, eso es lo que te digo. Entonces, si prender una vela es adoración, entonces no, tú me dices, no, ok, de acuerdo, no es adoración, listo. Si es que tú dices besar es adoración, entonces yo no puedo besar a nadie, no puedo besar a mi novia, no puedo besar a mi mamá, no puedo besar a nadie porque yo estoy adorando. No me puedo arrodillar, no me puedo arrodillar a pedir la bendición a mi madre, no puedo arrodillarme porque estoy adorando. O tal vez los hermanos protestantes pasan arrodillados adorando. Entonces, todo depende de cómo tú cojas una imagen y qué hagas con la imagen. O sea, es así de simple. O sea, si tú piensas que es Dios y te estás arrodillando, idolatría. no, Si tú piensas que esa imagen es Dios, le besas, idolatría. Entonces, mira, creo todo que eso es el, caer en el culto, pues te digo, en el culto, es en que lo que tú me decías, entonces en sí. ese culto es como tú lo entiendas a la adoración. El problema está cuando mencionas que si crees que esa imagen es Dios, todos los católicos te van a decir que no, pero no estoy discutiendo eso. Hay imágenes que no son representaciones de dioses y tienen un culto látrico. Por ejemplo, ese varón no es ningún dios, nadie piensa que es eso, pero lo adoran. Eso es idolatría. No, no, es que tú, puede que te diga, no, es que es tu Dios, no, pero le adoran, entonces, Quizás no me he logrado entender, pero dar a entender con respecto a que el católico pone que si es un culto de latría o de dulía. El, el problema es que le disfrazan la palabra. El problema es que le disfrazan. Por eso llegas a la conclusión de que como una imagen no es una representación de otro dios, esa es la razón por la que no adoramos. Pero... perdóname un segundito, perdóname un segundo. Uh-huh. Mm, Mi hermano, veo el tiempo y... sí, tengo que salir, tengo que Exacto. salir, y yo Tú... estoy ya, no estoy concentrado ya, no. Ok, no, si quieres lo dejamos para otra charla, igual y da para más, Sí, da para más intercambio de ideas. Y bueno, pues te agradezco, mi hermano Diego, gracias, hermano católico ecuatoriano, uno de los católicos más amables que he conocido, la verdad, con quien sí se puede dialogar. sí, igual te digo a ti, o sea, te digo a ti, podemos, créeme, podemos hablar y charlar y créeme, o sea, llegaremos tal vez a algún punto a estar un poco eufóricos, pero jamás a llegarnos a insultar, jamás, Eso es muy bueno, mi eso hermano. sí. Te agradezco muchísimo que No. me hayas podido brindar un espacio y pues si el padre lo permite, nos vemos en breve. Muchísimas gracias, mi hermano. Sí, seguro que sí, nos veremos pronto. Ok. Gracias, el padre te bendiga, mi Saludos, hermano. saludos, un fin de semana extraordinario. Gracias, igual. Entonces, Buen fin de semana.